La gracia y la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos al episodio número 48 de nuestra serie El Evangelio en Acción, el cual he titulado Duelo de Poderes, la confirmación de la palabra. Hoy entramos en un terreno donde la teoría se encuentra con la realidad espiritual más cruda. Hemos estudiado a Pablo enseñando diariamente en la escuela de Tiranno, pero ¿cómo sabía la gente de Asia que lo que Pablo decía era la verdad y no una filosofía más? La respuesta está en Marcos capítulo 16, versículo 20. Ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándole al Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Hoy veremos cómo en Éfeso se libra la gran batalla en el Nuevo Testamento contra el ocultismo. Un choque de poderes que nos recordará a Moisés en Egipto y a Felipe en Samaria. Prepárense para ver la palabra prevalecer. Muchos buscan el milagro, pero en el diseño del reino, en el diseño de Dios, el milagro tiene un dueño y un propósito. Según Marcos capítulo 16, versículos 17 al 20, las señales no van delante del creyente para abrir camino, sino que siguen al creyente que ya está accionando la palabra. En Éfeso, Dios no empezó con los milagros. Empezó con 3 meses en la sinagoga y 2 años en la escuela de Tiranno. Cuando la palabra está correctamente establecida, Dios pone su firma. Los milagros extraordinarios son la certificación notarial de Dios sobre las enseñanzas de sus discípulos. Y esto fue lo que sucedió en Éfeso, en el texto de estudio en el día de hoy. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los pañales o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Hechos 19, 11 al 12. Esto no era magia, era confirmación de la palabra de Dios. Aquí debemos ser muy precisos. Estos pañuelos y delantales eran las prendas de trabajo de Pablo. El pañuelo era el que se ataba en la frente para recoger el sudor mientras cosía carpas. El delantal era el que protegía su ropa del roce del cuero y las herramientas. Esto no era un amuleto de la suerte. No era que el sudor de Pablo fuera mágico. El punto es que el poder del Espíritu Santo era tan real y tangible en Éfeso que Dios honraba la fe de quienes, al no poder llevar a Pablo hasta los enfermos, llevaban aquello que estaban en contacto con su esfuerzo diario. Dios tiene un historial de humillar a los falsos poderes. No es la primera vez que el reino choca con la hechicería, ni tampoco la última. Tenemos, en primer lugar, el antecedente de Moisés. Recordemos Egipto. Moisés no fue a hacer trucos, fue con la palabra de deja ir a mi pueblo. Cuando los magos del faraón intentaron imitar las plagas, llegó un punto donde tuvieron que reconocer dedo de Dios es este. Éxodo 8:19. Y en segunda instancia tenemos el primer round en el Nuevo Testamento. Y eso lo localizamos en Hechos capítulo 8. Felipe en Samaria. Allí estaba Simón el mago que tenía a todos engañados. Pero cuando llegó al poder real, Simón tuvo que rendirse. El resultado fue favorable para el evangelio porque la ciudad entera vio la diferencia entre un truco humano y la autoridad del Espíritu. Éfeso es el segundo round masivo en el Nuevo Testamento. Es el enfrentamiento definitivo en la capital mundial del ocultismo. Éfeso era famosa por los Ephesia Grammata, fórmulas mágicas que la gente compraba por fortunas. En medio de ese ambiente cargado de misticismo, Dios hace algo brillante. No usa rituales complicados. Usa los pañuelos de sudor y los delantales de trabajo de un fabricante de carpa. La magia exige fórmulas, dinero y secretos. El reino usa la santidad de la vida cotidiana y el trabajo honrado. Dios estaba diciendo, no necesitan su libro de magia, mi poder fluye hasta en el delantal de mi siervo que trabaja. Los espíritus malos salían y las enfermedades se iban. Fue una derrota total para el sistema de hechicería de la ciudad. El propósito se cumplió. La palabra fue confirmada
y el nombre del Señor Jesús fue magnificado. Hermanos, es vital que entendamos algo fundamental para nuestra fe hoy. Aquellos milagros en Éfeso, al igual que los de Samaria o Egipto, cumplieron un propósito específico: confirmar una palabra que apenas estaba siendo revelada. Hoy en día, el escenario es distinto. Ya no necesitamos que un pañuelo confirme el mensaje, porque tenemos la revelación total y escrita de Dios. La Biblia ha sido completada, preservada y traducida a nuestro idioma. Dios ya no trabaja por medio de ese tipo de señales espectaculares para validar a un mensajero, porque el mensaje ya está validado por su propio espíritu en las escrituras tangibles que tienes en tus manos. Recordemos lo que dice Romanos 10:17. La fe por el oír y el oír por el mensaje, por la palabra de Dios. En aquel entonces la oían de boca de los discípulos y Dios la sellaba con señales. Hoy Dios nos habla directamente a través de su palabra escrita. Como bien le dijo el Señor Jesús a Tomás en Juan capítulo 20, versículo 29. Porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nuestra bienaventuranza hoy no depende de ver milagros extraordinarios con los ojos físicos, sino de creer con el corazón en la palabra revelada. Éfeso fue un ejemplo de confirmación. Nuestra generación es un ejemplo de fe sustentada en la verdad escrita. La lección es clara. El poder de Dios siempre prevalece cuando hay una palabra que lo respalda. Los puntos para reflexionar en este día son: las señales no son para nuestra gloria, sino para confirmar su palabra. Éfeso fue libre no porque Pablo fuera un mago más fuerte, sino porque Pablo era un embajador del reino verdadero. Hermanos, al igual que en Egipto y Samaria, en Éfeso el resultado fue el mismo. La palabra prevaleció poderosamente. Que en tu vida y en tu ciudad pase lo mismo. No busques pañuelos, busca la escritura. No busques señales, busca al Señor de la palabra. Allí es donde el evangelio sigue en acción hoy día. Bendiciones de lo alto. Nos vemos, si Dios así lo permite, en el próximo episodio.